¡Manga! Uno de los villanos principales de la película Tortugas Ninja Caos Mutante es el científico Baxter Stockman, conocido por convertirse en una mosca mutante en diferentes historias de las Tortugas Ninja. En Caos Mutante, Stockman es atacado en su propio laboratorio por la organización de Cynthia Utrom, quien quería robarle sus experimentos para sus propios planes. En el ataque se produce una gran explosión por accidente, en la que uno de los experimentos del laboratorio, Superfly, escapa y Stockman supuestamente muere. Desde ahí no volvemos a saber nada de Baxter Stockman, y muchos pensamos que en la explosión del laboratorio había mutado con Superfly y se habían convertido en un mismo ser, ya que Stockman llevaba en brazos a Superfly, pero no fue así. En un primer momento, los creadores de la película tenían planeado que Baxter Stockman mutara en Superfly, así como lo ha hecho antes en otras historias de las Tortugas Ninja. Algo que sucede especialmente en el mundo de las películas animadas es que algunas casas productoras desarrollan y crean las figuras de acción de los personajes en la etapa de preproducción de las películas, y hasta en algunos casos las lanzan antes a la venta. El mercado de las figuras coleccionables es multimillonario, así que necesitan tener cierto posicionamiento previo al boom del estreno para asegurar ventas. En este orden de ideas, la figura de Superfly se creó mucho tiempo antes del lanzamiento de la película, y en medio de la producción de Caos Mutante, el equipo decidió que Baxter Stockman y Superfly fueran personas totalmente diferentes. La foto de la figura de Superfly ya estaba en toda internet. Esta figura muestra que Superfly tiene pedazos de la misma ropa de Baxter Stockman, indicando que, originalmente, se tenía pensado que Baxter Stockman se transformara en Superfly, seguramente a causa de un accidente con el mutágeno que manipulaba en su laboratorio. Según una entrevista que le hizo el sitio web Collider a Jeff Rowe, el director de la película Tortugas Ninja Caos Mutante, tomaron la decisión de que Baxter Stockman y Superfly fueran personajes totalmente diferentes porque el diseño original de Superfly tenía rasgos de la ropa de Stockman, como el suéter o el corbatín, elementos que no son muy apropiados para este villano. Entonces, en algún momento de la preproducción de Caos Mutante, los cineastas decidieron que era mejor que Superfly fuera un personaje nuevo en lugar de una versión mutada de Baxter Stockman. Superfly es una mosca mutante creada por Stockman, junto con el resto de los secuaces mutantes como Bebop, Rocksteady, Mondo Gecko y otros más. Stockman esperaba crear una extraña especie de familia inspirada en su amor por los animales, pero todos quedaron abandonados a su suerte y sin ninguna guía, y cuando intentaron interactuar con la humanidad fueron tratados como monstruos. De ahí el rencor de Superfly hacia la humanidad y sus planes villanos. Personalmente, creí que Baxter Stockman y Superfly eran la misma persona, pero escuchando la declaración del director de la película, me parece que tiene sentido la decisión que tomaron en pro del desarrollo de la historia. Habría preferido que Superfly fuera un Stockman mutado, pero hay que tomar a Caos Mutante como el inicio de un universo nuevo con sus propias ideas. Si te gustó este video, recuerda darle un like, suscribirte y activar la campana para que no te pierdas nuevos videos. Escribe un comentario y compártelo con tus amigos. Sígueme también en Instagram, Twitter y Facebook, ya que allí publico contenido interesante sobre videojuegos y entretenimiento, así como en mi sitio web arcadebot.co. Nos vemos la próxima. Chao.